Muy buenas tardes, distinguidos miembros que me acompañan en la mesa principal, abogados, abogadas, jóvenes estudiantes. Nuevamente me complace una vez más estar en este evento académico, el más importante del país en el ámbito del derecho. Para nosotros es una satisfacción profunda poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema del arbitraje, para el cual hoy día tenemos una mesa de excelencia con expositores extranjeros de connotada experiencia en la materia. Como ustedes saben, vivimos una profunda transformación en el mundo de las relaciones internacionales en el ámbito del comercio. Esa profunda transformación ha generado en las últimas décadas el incremento de la concreción de un sinnúmero de instrumentos internacionales a los que se les ha llamado TLC, en algunos casos tratados de promoción comercial o tratados de libre comercio. ¿Qué son estos instrumentos internacionales? Son fundamentalmente acuerdos ya de carácter bilateral, multilateral, regional, en fin, que buscan entre los Estados partes generar un sistema de intercambio comercial mediante la supresión de barreras comerciales, arancelarias, no arancelarias, y en los que normalmente también se reglamentan otros aspectos como comercio electrónico, medio ambiente, propiedad intelectual, servicios financieros, comercio electrónico, en fin. Lo que buscan fundamentalmente es el libre acceso a mercados de bienes y servicios. Cada Estado busca que sus productos ingresen a los mercados de otros Estados recíprocamente en estos instrumentos, a través, reitero, de la supresión de las barreras arancelarias y no arancelarias. Pero, ¿son estos instrumentos los mejores sistemas de intercambio comercial entre los Estados? ¿Responden realmente estos instrumentos internacionales a un mecanismo que busca realmente un sistema de equilibrio comercial, social, político, económico entre las naciones? ¿Realmente son la panacea del bienestar de la población de los distintos estados? Sobre este tema se han esgrimido importantes debates. Hay posiciones doctrinales que afirman que estos instrumentos internacionales son la base del desarrollo del comercio mundial, son la base del desarrollo de las naciones, porque permiten el intercambio comercial, permiten el crecimiento de la economía, permiten el desarrollo tecnológico, en fin, aumentan el crecimiento económico de un Estado, con beneficio para toda la población. Pero también hay adversarios importantes a estos instrumentos y que tienen críticas severas a la entidad. No han faltado quienes han afirmado que estos TLC no son más que una nueva forma de colonización, donde los grandes, poderosos, capaces tecnológicamente, desarrollados, vienen a explotar las riquezas y los recursos naturales de los pequeños y de los pobres. Pero no nos toca ahora a nosotros hacer un juicio de valor sobre la cuestión. Limitémonos a decir que Panamá forma parte de un número importante de estos instrumentos internacionales y que hemos entrado en la ola del desarrollo de los tratados de libre comercio. Ayer, preparando nuestra ponencia, preguntábamos al Ministerio de Comercio cuántos tratados habíamos suscrito y estamos alrededor de los 17 tratados, más o menos, me decía.
de TLC. Todos estos instrumentos internacionales tienen un capítulo especial al tema de solución de controversias. Y es este el objeto de nuestra exposición en el día de hoy. ¿Qué importancia tiene? Entramos en una nueva era, la era de la internacionalización del derecho. Y nosotros los abogados tenemos que enfrentar estos retos y prepararnos para lo que viene. Un sistema de solución de conflictos que difiere enormemente del sistema tradicional que todos conocemos en el ámbito de la jurisdicción interna. Como quiera que todos los convenios tienen más o menos las mismas reglas, voy a referirme a los aspectos genéricos sin particularizar en ningún instrumento en particular. ¿Cuáles son esos mecanismos de solución de controversias que prevén estos instrumentos internacionales? En primer lugar, es importante señalar que los instrumentos se inspiran en el interés de lograr que las partes en una diferencia, con motivo de la aplicación, ejecución o cumplimiento e interpretación de los tratados, puedan llegar a una solución directamente. Pero este sistema tiene reglas especiales. Libertad de elección de foro. Primera cuestión que se plantea en los tratados es la libertad de elección de foro. ¿Qué significa esto? En un tratado de libre comercio, en el caso de una de las partes de la relación contractual, imaginemos la hipótesis Panamá-Chile, Panamá siente que Chile ha adoptado una medida que afecta el cumplimiento del tratado. Panamá, como país afectado, puede recurrir y determinar el foro de elección para resolver esta controversia. Y esa libertad contractual significa, de acuerdo al propio tratado o a los propios tratados, que Panamá podría escoger someterse a los medios de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, someterse a cualquier otro medio de solución de controversia derivado de un tratado distinto al TLC, en el que las partes sean también partes de ese instrumento internacional. Es decir, que no necesariamente están obligados a seguir el sistema del propio tratado. Y, obviamente, también tienen la libertad de escoger entre el sistema de solución de controversias que prevé el propio tratado. De este es el que nos vamos a ocupar. ¿En qué consiste este sistema o método de solución de controversias? Este sistema se inicia con lo que se conoce como la consulta. ¿Y qué es la consulta? La consulta no es más que la petición que formula un Estado que ha sido afectado con una medida o con un proyecto de medida que ha adoptado otro Estado parte. Y hago un paréntesis aquí, la importancia del sistema. Observen que el sistema de solución de controversias puede iniciarse para resolver un problema potencialmente por nacer, es decir, solamente respecto a un proyecto de medida. Y recuerdo hace poco en la oficina teníamos una discusión de lo rápido que ha avanzado Panamá, por ejemplo, en el tema de la internacionalización y del sistema electrónico en todas las entidades públicas. Pareciera pues que nuestros gobiernos han puesto un énfasis especial en dotar a las instituciones de estas herramientas. Pero no es eso. Esto viene provocado por los instrumentos internacionales. Nuestros pares, nuestras contrapartes, necesitan estar informados de lo que hacemos. Hoy nos vigilan permanentemente. De manera que antes de que adoptemos una medida legislativa, administrativa, aduanera, nuestra contraparte puede tener conocimiento y acceso a ella.
Y ese solo proyecto de medida puede dar origen al nacimiento del uso del método alterno de solución de conflictos, que es la consulta. Entonces, mediante la consulta, sencillamente las partes, a través de la petición del reclamante, le pide a la otra una explicación de la medida adoptada o del proyecto de medida, para tratar de buscar un mecanismo de disuadirlo porque va a afectar intereses o quizás el funcionamiento del propio tratado. Entonces, para esta parte, tiene la obligación inmediata de responder esa solicitud de consulta. Y los tratados establecen términos que varían de 7, 15 o más días, dependiendo de cada tratado en particular. Entonces, otra parte responde. Y buscan, a través de la solución directa, resolver la cuestión. En este supuesto, las partes pueden reunirse, celebrar reuniones, hacer formulaciones de propuestas para resolver la cuestión y evitar la afectación del cumplimiento del tratado o las obligaciones derivadas del tratado. Si en este mecanismo de búsqueda de solución directa entre las partes no hay solución, entonces las partes pueden llamar a la Comisión de Comercio o de Libre Comercio, que actúa entonces como un organismo que permite la reunión entre las partes para provocar en la mesa de negociación una salida al problema o al conflicto derivado de un proyecto de medida o una medida ya adoptada. Si en este proceso la Comisión puede sugerir que las partes se sometan a un gestor de buenos oficios, pueden también recurrir a la mediación, a la conciliación, y la propia Comisión puede hacer propuestas de arreglo entre las partes. Esa es, en esencia, la primera fase de los métodos alternos de solución de conflictos. En esta parte, la Comisión puede hacerse acompañar de técnicos, de expertos, o crear grupos de trabajo de especialistas o asesores sobre la materia específica que estén discutiendo los Estados, para tratar de venir a las partes a una solución de la cuestión. Pero si aún en esta fase ante la Comisión no se logra la solución del problema, entonces viene el recurso al segundo método de solución de controversia que prevén los convenios, que es el arbitraje. Pero el arbitraje con particularidades muy propias, que de alguna manera lo hacen un poco disímil del procedimiento tradicional al que nosotros conocemos. Entonces, si no ha habido solución, el demandante o la reclamante podrá entonces pedir formalmente a la Comisión la creación de un panel arbitral para resolver el problema. Y en su solicitud formalizará la petición del arbitraje, hará referencia a la medida o decisión que considera violenta el tratado o menoscaba sus derechos o anula sus derechos en el tratado, y sugiere el nombramiento de un árbitro. La contraparte igualmente responde a esta solicitud y puede igualmente en su contestación también hacer el nombramiento del árbitro. Y luego en un plazo determinado se ponen de acuerdo en un tercer árbitro que actúa como dirimente. ¿Quiénes pueden ser los árbitros? Bueno, normalmente cada Estado, en virtud del tratado, debe armar una lista de árbitros que tienen una duración de tiempo para ser escogidos como árbitros, dependiendo de cada tratado, entre 3 y 5 años. Eso va a depender de los tratados respectivos. Creo que aquí tenemos en la mesa principal a un miembro de uno de esos paneles,
el licenciado Esteban figura como parte de esos paneles. Y luego, si no se ponen de acuerdo en la escogencia de ese tercer árbitro, pueden las partes pedir a la Organización Mundial del Comercio, al director, el nombramiento del tercer árbitro. Los árbitros no representan a las partes en el proceso. Y el tercer árbitro nunca podrá ser nacional de ninguno de los dos estados en controversia. Tampoco puede residir en el territorio de esos estados, ni empleado de algunos de esos estados, asesores o haber participado en alguna de las situaciones previas al arbitraje. ¿Cuáles son las cualidades que normalmente debe reunir el árbitro? Pues el árbitro es escogido por su proyección objetiva, su confiabilidad, su buen juicio, y particularmente lo que se busca es que el árbitro sea especialista en el área sobre la materia sobre la cual se centra la disputa. Y acá puede ser un especialista en Derecho, en Comercio Internacional, o dependerá de la materia particular de que se trate. Constituido el tribunal arbitral, entonces, el propio tribunal arbitral puede, conjuntamente con las partes, establecer reglas procedimentales o seguir las reglas modelo del arbitraje que instituye el propio tratado. Y puede, con armonía y voluntad de las partes, buscar eventualmente reglas sobre aspectos que no estén expresamente reglamentados para el desarrollo del proceso arbitral. Este tribunal arbitral, una vez constituido, tiene como función fundamental determinar, y este es el ámbito de su competencia, determinar si hay un problema de incumplimiento de interpretación del tratado, si alguno de los estados o el estado demandado, particularmente, ha incurrido en una medida que genera incumplimiento al tratado o que comporta menoscabo o anulación de los derechos de la otra parte. ¿Qué es esto de menoscabo de derechos? Bien, importante. Los TLC se inspiran en principios y reglas básicas fundamentales, no es objeto del desarrollo de nuestra temática, pero, por ejemplo, tenemos la regla del trato nacional. Y una medida adoptada por un Estado puede significar un menoscabo a esa medida de trato nacional. ¿Y qué es la medida del trato nacional? La medida del trato nacional es que una vez el producto de un Estado parte en el convenio, ingresa al territorio del otro Estado, debe ser tratado en las mismas condiciones que un producto nacional. Es decir, se equipara al producto nacional en la misma categoría y debe ser tratado como igual. Entonces podría que una medida afecte esa regla cuando el Estado adopta una política para beneficiar un producto nacional en detrimento de un producto que viene de su homólogo parte en el tratado. O pudiera ser que la medida afecta también la regla de la nación más favorecida. ¿Y qué es la regla de la nación más favorecida? Simple y llanamente que cuando las partes adoptan esta regla, significa que automáticamente con el tratado le hace extensiva al Estado, parte en el tratado, todos los beneficios o privilegios que pudiera tener respecto de otros estados. De manera que pudiera haber una medida que también afecte o que incurra en un acto de discriminación contra un producto nacional. Importante acá sí, en el arbitraje
ya no discutimos un proyecto de medida, sino una medida concreta, efectivamente tomada por el Estado, que afecta a derechos de la contraparte, a diferencia de las consultas. En cualquier momento del desarrollo del proceso arbitral, las partes son libres de llegar a una solución, igual que lo que opera en el ámbito del procedimiento arbitral ordinario. Pero también puede una sola de las partes desistir de la continuidad del proceso arbitral, o pueden pedir la suspensión del proceso arbitral hasta un máximo de 12 meses. Si se extiende esa suspensión de 12 meses, se da por extinguida el procedimiento. Entonces le toca al tribunal arbitral decidir si el Estado demandado ha incurrido en incumplimiento del tratado o ha adoptado una medida que genere menoscabo o anulación de un derecho de la contraparte en la relación. Acá, Panamá ha tenido algunas experiencias en la materia, aunque sus controversias no fueron a los mecanismos de solución de los tratados, sino que fue a los sistemas de solución de la Organización Mundial del Comercio con Colombia, por ejemplo. Y hago un paréntesis aquí, en el cual Colombia había adoptado unas medidas restrictivas con relación a ciertas mercancías procedentes de Panamá, como textiles, zapatos o vestidos, en el sentido de imponerle la obligación de que solamente podían entrar por el aeropuerto de Bogotá o por el puerto de Barranquilla, y que además tenían que pagar previamente, declarar previamente la mercancía y pagarla anticipadamente, cuando al resto de los productos de otros países no se le exigía esto. Esto fue a un panel arbitral y fue resuelto favorablemente a Panamá. Igual tuvimos el problema con los bananos con la Unión Europea. Ahora, ¿por qué les decía al principio que difiere un poco del sistema arbitral ordinario? Porque acá el panel adopta un luego de las comunicaciones, demanda, contestación, réplica, dúplica, audiencias, el tribunal arbitral dicta un informe preliminar sobre la situación concreta, objeto de solución, y luego ese informe se le transmite a las partes. Y las partes pueden hacer la observación. Obsérvese que no se llama laudo. Y a ese primer informe las partes le pueden hacer observaciones. Y luego el tribunal arbitral podrá examinar y tomar en consideración estas observaciones y dicta finalmente un informe final, que no llama laudo, donde determina si hubo o no violación al tratado o una medida de menoscabo o afectación al derecho del otro Estado. Y sugiere la eliminación de la medida si determina que efectivamente se dio. ¿Qué fuerza tiene esta decisión? Bien, los tratados dicen tiene fuerza vinculante. Es obligatoria, definitiva y debe cumplirse por la parte a quien se ha determinado incumplió el tratado o adoptó la medida indebidamente. Pero no tenemos un sistema coercitivo de ejecución de esa decisión. Entonces se le da un plazo prudencial para que cumpla, y si no cumple, el Estado reclamante podrá luego adoptar una medida de suspender beneficios, como contrarrestar la acción tomada por el otro Estado. Se somete a las partes a buscar un equilibrio sobre la base de la fuerza de la suspensión de la medida. Pero esta medida tiene que ser tomada dentro del mismo ámbito o sector en que el otro Estado tomó su medida. Es decir, si por ejemplo la medida de Colombia fue en el rubro de zapatos, vestidos, ropa, el Estado panameño podría adoptar una medida de suspensión de beneficios en ese orden. Pero si considera que esa medida no es suficiente, podría recurrir entonces a otro rubro o a otro sector para tratar potencialmente de lograr un equilibrio. Y puede haber acá una compensación entre los Estados.
esta medida solamente tiene un periodo de vigencia temporal, hasta que el Estado que ha sido demandado adopte la recomendación o la decisión del panel arbitral. Si la parte demandada considera que cumplió, lo hará saber al panel arbitral. Es interesante, vean que la competencia del tribunal arbitral, a diferencia de los arbitrajes ordinarios, no termina con la emisión de este informe, sino que coparticipa eventualmente en la relación entre los estados para lograr eventualmente que su decisión tenga eficacia. Bien, como se me ha terminado el tiempo, les agradezco mucho. Gracias.